Bueno, mi nombre es Diego Ricardo Gómez Carlos y les voy a presentar el tema de los medios de comunicación en el libro La Guerra de los Mundos. Los medios de comunicación, bueno, como supongo que todos ya sabemos, son instrumentos que nos ayudan a comunicar y a comunicarnos sobre hechos que pasan tanto localmente, en algún país, en alguna escuela, entre países en el mundo, con el fin de dar a conocer ciertos hechos importantes que pasan y de muchas índoles, de todos los temas que se pueda pensar. Y que bueno, estos métodos de divulgación, pues es todo lo que conocemos: periódico, televisión, ahora, ¿no?, el internet, este, muchos aparatos electrónicos que nos sirven para esto. Y que bueno, gracias a ellos podemos fácilmente y muy rápidamente divulgar información sobre muchos temas y dar a conocer o enriquecernos de esta información, pues a través de ellos. Bueno, el autor de este libro es llamado Herbert George Wells, un escritor y divulgador de Inglaterra, vaya, inglés, que hizo este libro de la Guerra de los Mundos en el año de 1898. Sacó este libro en las mismas fechas junto con otros, por ejemplo El Hombre Invisible. Aunque este libro de la Guerra de los Mundos, si no recuerdo mal, hecho, bueno, la historia es hecha en el año de 1904. Bueno, el autor, Herbert George Wells, es uno de los que se le da más valor, vaya, en la literatura fantástica, a mi parecer, junto con Julio Verne, ¿no?, por ejemplo. Y tiene un gran papel sobre este tipo de literatura. Este libro trata sobre una invasión, bueno, para quien no lo sepa, trata sobre una invasión alienígena en el país de Londres, como ya dije, en el año 1904 por ahí. Y que bueno, a través de la historia nos va enseñando cómo la invasión va siguiendo, cómo se va haciendo más, y gracias a los personajes pues podemos ver cómo avanza esta historia y cómo es vista según ellos. Para esto, pues el propio narrador es el personaje principal, y pues desde ahí podemos conocer otros personajes y podemos ver cómo vive él la propia invasión, ¿no?, que está pasando. Bueno, los medios de comunicación los podemos encontrar en la historia, o bueno, por eso decidí este tema, porque me parece interesante, porque vaya, pensándolo, 1904, en ese tiempo, pues no, en realidad no hay gran avances científico, claro, hay, obviamente va a haber, y muchos, pero no a cierto punto como en la actualidad, que hay, en este caso, medios de comunicación muy avanzados, que en segundos podemos saber muchísimas cosas a través de muchos métodos, pero que bueno, gracias al año, pues no es así, no es que haya métodos que sirvan mucho o que sean muy confiables. Y que bueno, como no hay grandes avances militares, no hay grandes avances científicos, pues no los podemos encontrar en la historia. Los medios de comunicación en la propia historia, como nos menciona en el propio libro, son los periódicos. Es lo único que hay como medio de comunicación en sí. Y ahí a lo largo de la historia nos menciona varios diarios, o bueno, varios periódicos que vaya publicando cosas sobre el tema, sobre la propia invasión. Periódicos como el Times o el Sunday Sun o el Referee, me parece, junto con otro, creo. Y bueno, bueno, vaya, con estas revistas, o con estos periódicos más bien, eh, la historia nos dice que ellos van contando hechos sobre las cosas que pasan de la invasión, pero que aún así pues tampoco no es como que lo sea bastante de importancia, ¿no? La gente no lo toma muy de importancia. Eh, y algo que podemos notar mucho a lo largo de la historia es lo que me parece más interesante, que por ejemplo, cuando empezó lo de la invasión, pues aunque en un lado estaba mucha gente muerta, ¿no?, por la propia invasión,
en otro lado del país o en otro lado de la ciudad nadie sabría sobre el tema. Eh, Había mucha desinformación sobre los hechos que pasaban porque vaya, no había quien se lo dijera. Y por ejemplo hay una parte sobre el hermano del protagonista que vive en la propia ciudad de Londres. Em, entonces me parece interesante cómo menciona que, que a pesar de que hay gente que sí sabe sobre los hechos de las invasiones o de las matanzas que hacen, hay mucha desinformación y no les dan importancia. Porque aunque lo digan, o aunque la gente diga sobre qué está pasando, pues no se toma importancia. ¿Por qué? Porque vaya, no se sabe nada en realidad, no se sabe qué está pasando. Entonces pues la gente no le hace caso. Eh, entonces a lo largo de la historia, aunque sí se menciona y aunque por ejemplo el periódico lo mencione, no se da importancia, ¿no? Hay mucha ignorancia sobre el tema. La desinformación, pues bastante, ¿no? Mucha gente no sabe. La única manera de saber es por ejemplo, la propia gente, ¿no? Em, que diga los hechos, vaya, que están pasando. Y fue una de las razones por la que se dio a conocer más el tema, ¿no? Por la propia gente que lo vivía o por la propia gente que lo hablaba. Aunque bueno, que la gente lo dijera, pues tampoco no era de mucha ayuda, porque o no era confiable o era muy fácil de cambiar, ¿no? La historia. Era muy fácil decirlo de otra manera y que ya todo cambiara. Bueno, y que hoy en día, pues los medios de comunicación están en todos lados, ¿no? Es como dije al principio, ¿no? La televisión, el internet, los aparatos electrónicos. En todos lados podemos ver noticias de todo. Las noticias pasan muy rápido, ¿no? Llegan muy rápido de un lugar a otro. Aunque bien, viéndolo de un lado de problemas, que bueno, en el libro se ve como que mucha desinformación y que no era muy fácil llegar noticias de un lado a otro, pues hoy en día estos problemas están solucionados totalmente, aunque un problema que yo le veo es, por ejemplo, las noticias falsas o que son noticias mal hechas, ¿no? Con mala información, o que son noticias hechas con el propósito de ganar dinero, que son falsas. Entonces como hoy en día es difícil encontrar información buena, confiable, que sea cierta, porque hay millones y millones y millones de, por ejemplo en internet, páginas que te puede hablar sobre un tema, pero en realidad no se sabe cuál sea cierto, ¿no? O que bueno, igual la solución sería juntar todos y ver qué tienen en común. Pero vaya, el punto es que aunque ya se solucionaron problemas de distancia, ¿no? Por ejemplo, de las noticias, pues podemos seguir viendo problemas en sí sobre la propia información de ellas. Bueno, como conclusión, yo siento que el libro, bueno, en cuestión del libro, me gusta mucho el libro, es uno que leí, bueno, que he leído muchas veces en mi vida. Em, y que desde el principio, desde la primera vez que lo leí, me pareció interesante ese mismo tema sobre los medios de comunicación, porque al leerlo me preguntaba si, qué tal si hubieran tenido esos medios de comunicación que ahora tenemos en esas fechas, ¿no? ¿Qué hubiera cambiado? Tal vez mucha gente no hubiera muerto, tal vez se hubiera evitado muchas cosas de las que pasaron, ¿no? Eh, entonces siempre me he preguntado eso, ¿no? ¿Cómo hubiera sido todo si hubieran tenido esos medios de comunicación? Y que bueno, nos da obviamente un ejemplo de cómo eran las cosas, ¿no? En esos tiempos. Porque a pesar de que es una historia fantástica que el autor hizo ver desde el principio, pues también yo creo que nos enseña cómo él veía las cosas, ¿no? En su época y cómo eran las cosas en los tiempos que él vivía, que todo era bastante difícil de dar a conocer, era difícil transmitir la información que había. Entonces pues yo creo que son dos cosas, ¿no? Tanto la fantasía como la realidad. Entonces me parece bastante interesante ese tema, ¿no? En específico del libro. Bueno, como extra, recordé otro tema de la actualidad, a lo que se le puede relacionar sobre lo mismo de desinformación o de ignorancia
de la gente sobre la información que hay o sobre la información que se da. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, la gente que agrede a personas de servicio médico, ¿no? A los enfermeros, etcétera. Em, que piensan, ¿no? Que ellos traen el propio virus y que es transmitible a través de ellos. Pero bueno, yo lo veo como que es otro ejemplo, ¿no? De desinformación o de ignorancia em, que hay, ¿no? En la propia sociedad y que se ha visto en muchos países. Entonces, pues es lo que decía ya, ¿no? Que aunque ya se solucionaron temas como los que vemos en el libro sobre los problemas que hay para comunicar cosas, pues ahora no, la ignorancia que hay sobre la información que tenemos y cómo la gente no la sabe aprovechar y no la sabe ver bien o no la sabe interpretar bien más bien. Entonces, pues si lo pensamos, de no tener información a tenerla y no usarla, pues bueno, para mi parecer es como lo mismo, ¿no? Entonces, hay que saber ver la información y, y vaya que es importante, ¿no? Que ya no estamos en 1904, ¿no? Del libro. Se supone que estamos en siglo XXI, 2020, no nos puede seguir pasando eso, ¿no? Entonces, bueno, es otro de lo que se relaciona del libro a la actualidad.